fragmentación de ADN espermático, ¿qué podemos hacer? Entonces, bueno, igual, vamos a comenzar con esta parte. Para comprender mecanismos que nos llevan a la infertilidad masculina, esto es, la verdad, bien complicado, sigue siendo un desafío importante, porque hasta el momento el análisis de semen, que es el espermatograma, sigue siendo el estándar de oro, y este estándar de oro pues no puede identificar o evaluar correctamente la infertilidad masculina. Y básicamente el espermatograma lo que nos va a hablar es de parámetros seminales, que cómo se mueve el espermatozoide, la forma, en qué tanto tiempo licúa y el semen, cómo está el volumen seminal, y hasta 2021 la misma organización revisa la guía publicada y dice que los parámetros son útiles, pero que necesitamos más cosas que nos ayuden a explicar. Y dentro de estas más cosas, ya nos habla de anticuerpos antiespermáticos, de la hiperactivación de espermatozoides, de la reacción macrosómica, de hacer estudios para penetración de zona pelúcida y finalmente lo que nos está llevando al tema de hoy, que es la fragmentación del ADN espermático. Aquí está lo mismo del análisis de semen y las limitaciones. Es un análisis básico, sí es el más utilizado, su sensibilidad y especificidad no es la mejor, tiene una variabilidad biológica intraindividual, hay que estandarizarlo bien entre los laboratorios, no nos informa acerca del estado de la cromatina y finalmente lo que puede hacer es que nosotros solicitemos pruebas especializadas justificadas para hablar de referencia o umbrales. Y esto nos lleva a la fragmentación como tal. ¿Qué es la fragmentación del ADN? Son daños o roturas del material genético de los espermatozoides y como hablábamos antes, el análisis de semen no puede estimar estas rupturas o daños. Estos daños pueden ser causados por factores intrínsecos, como el aumento del estrés oxidativo, como la maduración defectuosa, o también factores externos como pacientes con quimioterapia, que fuman, que son obesos y tengan la temperatura más alta en el escroto, o no solamente la obesidad, sino también el varicocele, como también disruptores endocrinos. Entonces, aquí, esta imagen es de uno de los artículos publicados del 2021, por ahí, donde más también Sandro Esteves se mete en esta parte del ADN testicular, o sea que algo está pasando dentro del testículo que nos está rompiendo el material genético, y daño extratesticular, que algo está pasando fuera del testículo, pero que también nos está dañando, ¿no? Que es de las cosas que hemos estado tocando. Ahora, acerca del intratesticular, pues es hablar de compactación de la cromatina, hablar de histonas, de topoisomerasas, de protaminas, de toroides, y también hablar sobre defectos o en la apoptosis abortiva, algún problema de retención de espermatocitos. Y finalmente, extratesticulares, como les decía hace un momento, hablar de estrés oxidativo y de radicales libres, ¿no? ¿Cuál es el problema de la fragmentación? Es que su efecto negativo sobre la fertilidad no solamente se extiende a la reproducción asistida porque los espermatozoides estén dañados o deteriorados y estos no sean capaces de fecundar el óvulo, sino que también pueda tener un impacto en los mecanismos de reparación que tiene el embrión o el óvulo. Entonces, cuando hablamos de alta fragmentación del ADN, se ha asociado no solamente a eso, sino a resultados reproductivos malos, negativos, nos va mal. También a la imposibilidad o a ese estrés en el laboratorio de que el embrión no vaya correctamente y no lleguemos a tener un embrión en día 5 llamado blastocisto en el laboratorio. Sin embargo, independientemente de que cada vez hay más literatura sobre el impacto de la fragmentación del ADN espermático por el índice de fragmentación de ADN, tanto la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología nos habla, que es la R, y considera a la fragmentación todavía en un contexto de investigación. Entonces, nosotros, aquí otra vez importante, necesitamos para tener un bebé un genoma haploide completo e intacto por la parte del espermatozoide. Necesitamos una arquitectura estructural compacta del núcleo. Necesitamos mecanismos de remodelación molecular de la espermatogénesis
y en el centro un reemplazo de histonas por protaminas posterior a unos enlaces de disulfuro que están intra e intermolecular, y una cromatina altamente condensada. Esos son de los daños, ¿no?, de la apoptosis abortiva. Acordarnos que la normalidad es que va a garantizar la eliminación de células germinales que no vengan bien, que vengan defectuosas. Y durante la espermiogénesis, que es una parte de la espermatogénesis, es que también va a ayudar a que la población con altos niveles de daño de ADN o marcadores apoptóticos en el eyaculado se vayan. Y durante el tránsito en el tracto genital es hablar del estrés oxidativo, ¿no? Una vez que el espermatozoide sale del testículo, va por unas líneas y en esas líneas, que es epidídimo, deferente, y luego pasa, se combina con líquido seminal por las vesículas, con el líquido de la próstata, va al pene y todo ese trayecto tiene un estrés oxidativo que está mediado por formación de ROS, de especies reactivas de oxígeno. Y esto es evidente, ¿no? Nosotros cuando vamos a hacer estudios de espermatozoides en el eyaculado son muy diferentes a los espermatozoides del testículo, hablando del ensamblaje de la cromatina. Y esto es algo parecido a lo que, igual a lo de las diapositivas pasadas, del ROS, que ya no vamos a ahondar mucho esto, pero debemos ser muy rigurosos en la importancia de la balanza que debe de existir entre ROS y antioxidantes. Ahora, métodos para evaluar la fragmentación tenemos directos y tenemos indirectos. Aquí el problema de estos métodos, que básicamente de los que estoy poniendo aquí son 4, hay que saber diferenciar los umbrales clínicos y qué deficiencias tiene cada técnica. La correlación que tiene cada técnica también con la capacidad de estos ensayos para producir o predecir más bien infertilidad, si es aceptable o no, pero en teoría estos 4 sí. Aquí vamos a ir desglosando. El primero, que es el ensayo de la estructura de la cromatina del espermatozoide, que ustedes lo van a encontrar como un acrónimo SCSA. Este nos habla de la desnaturalización del ADN inducido por ciertos ácidos en los sitios donde está roto la cadena. Esto se va a teñir con naranja de acrimina y a través de una citometría de flujo vamos a ver el ADN de doble cadena teñido y este va a emitir fluorescencia verde. Cuando estamos en cadena única va a ser rojo y es naturalizado. Ahora, acerca de los CSA. Este, que es el que la mayoría de lugares que yo conozco en Lima utiliza por temas de facilidad, por temas de costos también, es el SCD y se llama prueba de dispersión de la cromatina, de realizar y no necesitan personal altamente capacitado. El principio de la prueba de dispersión de cromatina es valorar el ADN intacto. Este ADN intacto va a mostrar halos de bucles de ADN dispersos visibles. Por ejemplo, aquí tenemos varios espermatozoides. Estos se van a cargar con agarosa y se desnaturalizan con una solución ácida. Si yo les digo, este espermatozoide rojo no tiene bucle, este espermatozoide no sirve, es un espermatozoide muy fragmentado. Y todos los que tienen un halo son los espermatozoides, vamos a decir, como buenos, los que sí están bien. Pero también ya han salido muchos artículos y revisiones donde nos hablan del tamaño del halo, que sí importa. Mayor tamaño, mejor espermatozoide. Y aquí vamos a tener varios halos. Tenemos unos halos más grandes, tenemos unos halos más pequeños, más pequeños, más pequeños, pero bueno, así es más o menos la prueba. La verdad es que cuando les manden a ustedes los resultados, pueden poner alguna foto en el laboratorio donde estén trabajando de los halos. Y ya también me he dado cuenta que la mayoría de laboratorios están poniendo el halo, que si es un halo mayor, un halo mediano, un halo pequeño, porque eso sí se puede correlacionar a futuro. Y bueno, estas son otras pruebas, Túnel y Comet, que también en Lima hay 1 o 2 laboratorios que realizan y que también son como de los mejores. ¿Por qué? Porque estos tipos de prueba, a diferencia de de este que hemos hablado, por ejemplo, ese no solamente nos habla del daño de una cadena, que la verdad el óvulo a veces tiene la capacidad de reparar, pero cuando estamos hablando de un daño bicatenario, que lo vemos a través de otras pruebas que son más complejas, que son también económicamente más altas,
Ahí son más complejas, el óvulo no es capaz de reparar esos daños. Y finalmente vamos a pasar ya a lo que nos interesa, ¿no? Y es la integridad del ADN en espermatozoides y final el resultado que tiene esto en reproducción. Pues el impacto de la integridad es multifacético, nivel de daño en la cromatina espermática, en la función antioxidante, en la capacidad que tiene el ovocito de reparar, y esto depende mucho de factores femeninos. Ahora, respecto al impacto de la fragmentación del ADN espermático, tanto en cinética, en calidad y en resultados de reproducción asistida, hablando de embriones, la verdad es que hay aproximadamente unos de 15 a 18 estudios. De estos estudios, 5 estudios proporcionan datos sobre la cinética del embrión y el estado de euploidía, o sea, cromosómicamente sanos. Y solo un estudio que es publicado por un autor, Sun y colaboradores, no muestra una correlación significativa entre valores de fragmentación y la importante, y vale la pena mencionar que el punto de corte seleccionado por los autores para la fragmentación o el índice de fragmentación es de por encima o por debajo del 30% para asignar grupos. Aquí hay también donde nos habla un estudio de Dobiak y colaboradores donde muestra que a menor fragmentación del ADN espermático se asocia con un mejor desarrollo embrionario más rápido hasta llegar a blastocisto, que es lo que a nosotros nos interesa bastante. Y también por ahí hay estudios donde demuestran que valores de fragmentación elevados se correlacionan inversamente con la viabilidad de los blastocitos. Y por último, de esos estudios, hay 2 estudios donde muestran que las tasas de aneuploidía son estadísticamente significativas más altas cuando estamos hablando de valores de índice de fragmentación de más del 30%. Y así podemos hablar de muchos estudios. Finalmente, 5 estudios más informan sobre datos de fertilización como resultado. De estos 5 estudios, 3 de ellos no informan diferencia significativa en tasas de fertilización entre los grupos alto y bajo de fragmentación. Acordarnos que el corte era 30. Pero 2 estudios sí informan acerca de las tasas de fertilización que son significativamente más bajas cuando tenemos aumentada la fragmentación. Aquí vale la pena mencionar que 2 de estos estudios, uno es de Wan y colaboradores, demuestra que las tasas de fecundación son significativamente más bajas solamente en grupo cuando se compara fecundación in vitro convencional contra una ICSI. Entonces, aquí es donde estamos viendo que sí hay un impacto en los resultados reproductivos. Ahora, acerca de la asociación de la fragmentación de espermatozoides y la infertilidad masculina, que es algo que bastante tiempo se ha llevado tocando, tenemos un metaanálisis del 2018 donde reúne 28 estudios de fragmentación que están aumentados entre hombres infértiles y hombres fértiles. Y ellos determinan que 20% es predictivo para infertilidad masculina, con una sensibilidad de 79 y especificidad de 86%, independientemente si utilizamos técnicas directas o indirectas, llámese SCSA, SCD, o túnel o COMET. Aquí hay subgrupos, no solamente ven infertilidad masculina y tal, sino también ven si tienen espermatogramas normales. Y se vieron que 17,7% tienen niveles mayores al 20% con espermatogramas. Y hablando ahora sí de infertilidad idiopática, que es algo bastante complejo, se ha visto que en estos pacientes encontraron fragmentación del ADN espermático mayor, hasta en un 50%. Hablando de embarazo espontáneo, hemos visto que existe una asociación, pero en tiempo. Los pacientes que tienen mayor fragmentación tienen mayor tiempo para que logren el embarazo y tienen finalmente malos resultados. Hay una revisión sistémica y metaanálisis donde habla 3 estudios, son más o menos 616 parejas, donde correlacionan el alto nivel de fragmentación y embarazo espontáneo, que lo tocaremos más allá, donde con un odds ratio de 7. Y finalmente, Spano y colaboradores hablan de que la fragmentación disminuye la gestación espontánea, incluso ajustándose a factores femeninos llamado edad materna. Continuando, para inseminaciones intrauterinas, las probabilidades de embarazo también se pueden reducir, aunque no hay una evidencia fuerte que hable de esto. Estudios solamente son individuales y los resultados siguen siendo contradictorios. Algunos sí disminuyen, en otros no pasa nada.
Hay un metaanálisis que aquí es 2019, 10 estudios, fueron más o menos 2.800 ciclos de inseminación intrauterina, y el corte de la fragmentación fueron menos de 25 o más de 25%, y encontraron que cuando la fragmentación es más de 25%, se asocia con una tasa de embarazo más baja, con un riesgo relativo de 0,34%. Ahora, el vínculo molecular y el impacto sigue siendo poco conocido. Se ha visto que el daño del ADN está asociado a varias anomalías estructurales y funcionales del espermatozoide, hablando en forma de núcleos de espermatozoides vaculados y en funcionalidad con integridad del acrosoma, y también alteraciones ya en las proteínas del espermatozoide. Hay un problema de ese espermatozoide para la hiperactivación y capacitación que es importante en la búsqueda del embarazo de forma natural y también en las técnicas de reproducción. Ahora, vamos a ver algo que también siempre preguntan, y es la asociación de los resultados del espermatograma, llámese número, motilidad y forma, con la fragmentación. Y se ha visto que podemos encontrar estudios de semen completamente normales en conteo, forma y motilidad, pero con fragmentaciones elevadas hasta en un 20%. Este sigue siendo un dato de debate. No se sabe si a todos los pacientes deberíamos pedirles o no, o si tenemos parámetros seminales normales, e incluso deberíamos pedir una fragmentación. Entonces, hasta el momento se ha visto que los parámetros de espermatograma no son discriminatorios para pedir o no. Eso es independiente. Y acerca del papel de la fragmentación del ADN espermático en la pérdida gestacional recurrente, hablar que el ovocito y el espermatozoide contribuyen por igual. Siempre les digo, para tener un bebé, 50% es mamá, 50% es papá. Hay un aporte significativo del genoma masculino a la pérdida gestacional recurrente. De hecho, en las guías publicadas, la pérdida gestacional recurrente, llamada 2 o más abortos, es una indicación de solicitud de fragmentación del ADN espermático. Y se ha visto que el corte para las pérdidas gestacionales es más del 30% en casos y controles, y también en estudios metaanálisis. Y esta es una de las tablitas que más me gusta de un artículo que nos habla de la asociación entre fragmentación del ADN espermático y las pérdidas gestacionales. Y aquí están por técnicas de reproducción asistida, estos son los autores, y tenemos combinaciones en pacientes que se utilizaron una fecundación in vitro convencional y en otras donde se utilizó una inyección intracitoplasmática. Y aquí están todos los riesgos relativos y los odds ratio de los pacientes para pérdidas, de 1,68, 2,16, 2,1, 2,73, 2,1, 2,2. Entonces, con más razón apoya a que sí existe una relación. Después tenemos que en técnicas de reproducción asistida, llámese fecundación in vitro con ICSI o ICSI sola, encontramos una menor implantación de estos embrioncitos y también una tasa menor de embarazo, independientemente si fue fecundación in vitro convencional o ICSI. Y esta es una tabla también del mismo artículo pasado, donde nos habla de las tasas de embarazo en los pacientes que han tenido fragmentaciones elevadas, donde tenemos odds ratio en algunos que sí llama la atención y en otros que realmente no hay mucha significancia. Y esto es también algo que lo vimos en la charla pasada, que son las pruebas que hay que tomar, los cortes que más o menos nos hablan aquí, las indicaciones, que es la que no se nos debe olvidar. Lo que sí yo les tengo que decir es que hay una correlación directa del leucocitospermio con estrés oxidativo y con fragmentación del ADN espermático, de que no todos los pacientes necesitan fragmentación del ADN espermático, sino pacientes que tienen ciertas características. Y esas características se las vuelvo a decir. Pacientes con varicocele clínico, pacientes con infertilidad idiopática o inexplicable, pacientes con 2 o más pérdidas, abortos, pacientes con inseminaciones o fecundaciones in vitro fallidas. Aquí es muy importante que nosotros nos enfoquemos a preguntar cómo nos fue más aquí, porque en fecundación in vitro nosotros podemos sacar más datos, porque no es lo mismo que nos digan, hemos tenido 18 óvulos, 15 fecundados, pero en el trayecto al día 3 no llegó nada, a que nos digan todo iba bien hasta el día 3, iban unos embriones perfectos, unas blastómeras perfectas, pero del día 3 al día 5 no sabemos qué pasó, se fragmentaron y no nos llegó blastos.
porque acordarnos que en el día 3 es donde se activa el genoma paterno y ahí es donde tiene más peso el factor masculino. Pacientes que llegan con factores de riesgo. Nosotros en Perú y en la consulta, por ejemplo, en la maternidad, tenemos pacientes que siempre le vamos a encontrar factores de riesgo. Tenemos pacientes obesos, tenemos pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, pacientes con resistencia a la insulina, pacientes no tantos, pero con antecedentes por ahí tenemos cáncer, pacientes de quimioterapia, pacientes de radioterapia, pacientes que llegan a la consulta y están sentados a los 53 años. Entonces, la edad paterna también es un factor de riesgo. Y finalmente, lo que se recomienda también es en pacientes que van a congelar muestras de semen, para ver si esa muestra de semen a futuro será mejor o peor de acuerdo a las fragmentaciones, ¿no? Por aquí también, hablando de una de las preguntas que nos hicieron, es que una vez que detectemos esto, pues hay que hacer factores de estilo de vida cambiando, ejercicio, lo más importante, la dieta, alimentarnos bien, más que uso de vitaminas y antioxidantes, y que en pacientes donde la fragmentación sea persistente, a pesar de que nosotros hemos detectado y corregido todo, hay que considerar un ICSI, esto, ICSI, y aquí es donde parte unos artículos también del maestro Sandro Esteves, donde habla de que si utilizamos mejor espermatozoides del testículo que espermatozoides del eyaculado, porque se ha visto que en espermatozoides de testículo el daño espermático de la fragmentación puede ser menor, comparado, por ejemplo, en muestras del eyaculado más del 50% y en testículo de un 8% que podría ser dentro de la normalidad. El problema es que vamos a someter al paciente a un procedimiento invasivo que de repente no se enfoca en la charla, que finalmente es qué hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes? Y como lo comenté, hay que hacer cambios en el estilo de vida, son pacientes que deben ser manejados por una nutrióloga que sea capacitada o especialista en fertilidad, dejar de fumar. Los pacientes por ahí nos comentan, sí, fumo cada vez que salgo a reuniones, pero cada cuánto sales a reuniones, es cortar el cigarro, incluso alejarnos de las personas que fuman, porque también estamos ante un tabaco pasivo, mucho esto, ¿no? Son pacientes que trabajan en el campo y que están expuestos a fertilizantes y pesticidas, pues solamente es recomendable el uso de mascarilla, lavado de manos, protección y todo, porque también se absorbe por la piel. Exposición a sustancias, drogas también, es súper importante que veamos esto, ¿no? Ahora, infecciones genitourinarias, otra de las cosas muy, muy importantes que se nos van, y por ahí hemos estado hace poco en un taller de microbiota y todo lo que estamos tocando últimamente, y nos hablan de que los cultivos sirven o no sirven. Pues la realidad es que los cultivos sirven, pero tiene que ser un cultivo en un lugar que sea hecho por personas capacitadas. No olvidarnos que los cultivos de semen son diferentes a los cultivos de orina y que los cortes también de colonias son diferentes. Entonces, a veces los reportan como si fueran exámenes de orina y nos dan cortes que dicen negativo, pero negativo para un examen de orina, no para un examen de semen. Otra de las verdades es que el cultivo, el 50%, aunque tengamos una clínica, todo esté perfecto, la clínica nos hable de infección, encontremos más de 1 millón de leucocitos, todo ahí, el cultivo nos va a decir negativo. ¿Por qué? No olvidarnos que los cultivos van dirigidos a ciertos bichos. Nosotros, si queremos ver infecciones genitourinarias que estén relacionadas a infertilidad masculina, lamentablemente por costos, pero así lo tenemos que hacer, es dirigirnos a esos bichos. ¿Y qué bichos? Clamidia, micoplasma, ureoplasma, son los más comunes que tendríamos que investigar, pero por PCR. Y el otro punto importante que cada vez tiene más auge es el virus del papiloma humano en los varones y en el semen y las alteraciones espermáticas que causa. Entonces, también es una infección genitourinaria que hay que investigar. El punto es que, a diferencia de la mujer, que es un poco más sencillo la toma de las muestras, que todo está protocolizado, en los varones nos falta eso. Nos falta también cultura de vacunación, y aquí viene la importancia de vacunar no solamente a las mujeres, sino a los varones para disminuir la infección del virus de papiloma humano. Aquí le vamos a pedir cultivos o PCRs. La realidad es que depende mucho de los laboratorios y clínicas donde trabajemos, pero deberíamos pedirle a todos los varones que en el espermatograma, si es que no tienen síntomas, nos reporten más de 1 millón por mililitro de leucocitos.
todos deberían hacer eso, ¿ya? Y también por ahí hay artículos que nos dicen que sí, los pacientes podrían ser tratados empíricamente. Entonces, la verdad, también les digo, en algunos varones donde tenemos clínica franca y tenemos espermatogramas francos y tenemos un cultivo negativo, probablemente vale la pena también darle medicamento. ¿Qué medicamentos hablamos? Hay que estar viendo cuál es nuestro, eso lo hacen los infectos, como cuál es nuestro bicho o nuestra bacteria o nuestro hongo o nuestro virus que está más frecuente en nuestra población, porque es muy diferente la población de Lima que la población de México que la población europea. Entonces hay que ver eso también. Finalmente, otra de las intervenciones que es tema de la charla es el uso de antioxidantes. Antioxidantes muchos, vitaminas muchísimas, como les decía. El tema es estar viendo qué le va a servir a mi paciente, qué no le va a hacer daño a mi paciente y también el tema económico, porque a veces decimos, ok, no sé si le sirve, no le hace daño, pero le va a hacer daño al bolsillo, porque hay muchas vitaminas muy costosas. Entonces hay que enfocarnos. ¿Qué necesita mi paciente? Mi paciente de rigor necesita ácido fólico, igual que la mujer. Se nos olvida de darle ácido fólico al hombre. El hombre necesita, porque se ha visto que el ácido fólico ayuda mucho al espermatozoide y a todo el tema de fecundación. ¿Qué vitaminas? Por ejemplo, si nosotros tenemos un pH de semen de 8.5, 8.6, quiere decir que ese semen está muy alcalino y necesita algo ácido para que esos espermatozoides estén en un pH ideal, 7.2, 8.2. Entonces ahí sí puedo indicar vitamina C. Si veo y hago un test de oxidación y mi paciente está altamente oxidado, pues claro que le voy a dar un antioxidante. Y ahí, antioxidantes, hay que ver la marca que más se acomode a las dosis publicadas, ¿no? Y marcas hay muchas, pero depende del perfil de mi paciente. Y como les decía, si mi paciente sí tiene alta oxidación, pero además tengo un paciente con resistencia a la insulina y tal, pues también tengo que ver ahí alguna vitamina antioxidante que le pueda yo agregar mi inositol. Y por ahí pronto ya se va a lanzar al mercado peruano una prueba que se llama EMI. Y EMI lo que va a analizar es la microbiota seminal. Y de acuerdo a eso, algo así como a las mujeres que les ven el EMA y el ALIS, con los varones vamos a poder decidir este paciente si se va a beneficiar de un pre o un probiótico, ¿no? Ahora, si encuentro fragmentación del ADN espermático y varicocele, también, si el varicocele está causando infertilidad masculina, este paciente es candidato a varicocelectomía y estos pacientes mejoran muchísimo, incluso para embarazo espontáneo. Y bueno, esto que nos debería quedar claro a todos, nuestra dieta debe estar aquí en lo verde y un poquito de amarillo y nada de esto. Entonces, recomendarle a los pacientes cambios en los alimentos. Muchas verduras, siempre les digo, un poco de frutas, semillas, aceite de oliva y pescados. Debería ser nuestra dieta. La mayoría de estudios que están enfocados en fertilidad masculina nos hablan de una dieta mediterránea, que yo creo que caemos aquí. El problema es que nuestra sociedad, nuestro país, siempre nos justificamos que comemos tan rico, pero comemos tan rico porque estamos metidos un poco más para acá también. Entonces, decirle al paciente que hay que enfocarnos en la alimentación, que es básica para la salud de los espermatozoides y tratar de consumir nada de esto, un poco de esto, un poquito de esto y un poco de esto, y enfocarnos más a esto. Que esto también va a ayudar bastante en la fragmentación del ADN espermático. Entonces, como conclusiones, aunque la evidencia científica aceptable, la verdad es que aún es limitada, las revisiones sistemáticas y metaanálisis publicados muestran que el tratamiento de estos pacientes podría ayudar. Incluso hay por ahí artículos que en pacientes que hemos reparado todo, se ha operado, se ha dado todo y sigue fragmentado, podríamos ayudarlo con un poquito de gonadotropinas, llámese FSH recombinante, y que disminuye las fragmentaciones. Entonces, prevención y manejo son componentes integrales, como en la charla pasada. Los estudios de infertilidad masculina nos van a orientar, de acuerdo a la fragmentación nos va a orientar si este paciente puede ser candidato a una técnica de reproducción asistida. Y finalmente, olvidarnos no de la fragmentación, sino de que el hombre es un conjunto y hay que valorarlo como una salud masculina en general. La fragmentación solamente es el foco rojo, pero atrás hay muchas cosas que hay que arreglar.
y que hay que pensar siempre en el bienestar de los bebitos que vamos a traer a este mundo. Las metas que siempre les digo para todos nuestros compañeros es que brindemos los mejores espermatozoides para esa mujer o los mejores espermatozoides para nuestros biólogos, que finalmente ellos son los que trabajan con estos gametos para poder tener bebé en casa. Y nuevamente aquí les dejo mi correo, mi teléfono y cualquier duda que tengan con pacientes, yo siempre estoy dispuesta para ayudarles y me encuentran siempre en la maternidad. Por aquí tengo más dudas. Tengo, buenas tardes, ¿el sildenafilo o tadalafilo afecta más o menos el espermatograma? Bueno, acerca de estos medicamentos hay bastante y por ahí dicen que es mejor sildenafilo o tadalafilo. El que ha tenido un poco mayor repercusión en los estudios de espermatograma es el tadalafilo, pero también hay que ver qué dosis, porque hay nombre comercial como Cialis y dosis de 5 miligramos o de 20 miligramos. Si nosotros vamos a dar una dosis de ataque como de 20 miligramos, no pasaría nada en un espermatograma. Ahora, otra de las cosas importantes que les digo a los pacientes que utilizan este tipo de medicamentos por una disfunción sexual llamada disfunción eréctil, que estos medicamentos les van a ayudar a la potencia sexual y finalmente la potencia sexual se va a traducir en una mejor relación sexual y seguramente en una mejor conexión cabeza-pene, en mayor excitación, en mayor todo y seguramente también en una mejor muestra seminal. Entonces hay que valorar bien, hay que valorar si el paciente realmente lo necesita, pero si sí lo necesita, vale la pena dárselo, cualquiera de los dos. Mejor sildenafilo que tadalafilo, pero depende del perfil de tu paciente. Después dice, en pareja con infertilidad inexplicable al que se le encuentra una fragmentación elevado, ¿qué técnica de reproducción asistida recomendaría? Pues de inicio no recomendaría una técnica de reproducción asistida por una fragmentación elevada. Tengo que ver la causa de la fragmentación, corregir o no corregir y enfocarnos en pareja, porque la recomendación de técnica de reproducción asistida es en conjunto, un diagnóstico, ¿no? Siempre les digo, no voy a sacrificar una mujer de 41 años a un hombre que tiene una fragmentación elevada y en mi querer ayudarle en 6 meses, en 8 meses, en 10 meses, en 12 meses, en tratar de mejorarlo donde me estoy llevando por ahí lo de la edad materna. Entonces, en conjunto. Ahora, si ya en conjunto se ha tomado la decisión de hacer una fecundación in vitro, hay recomendaciones. Y las recomendaciones previas a la fecundación in vitro son periodos de abstinencia cortos. Entre menos días o menos horas tenga el semen, tiene menor fragmentación porque hay menos radicales libres y seguramente la cantidad no será buena, pero la motilidad será mejor, que es lo que finalmente nos sirve. Ahora, si vamos a decidirnos seguir esa técnica de reproducción asistida como tal, como les dije, prefiero que se utilice una técnica de selección espermática donde no nos fragmente más esos espermatozoides, llamados membranas de selección espermática o mal llamados microfluidos. En Perú tenemos dos opciones, una marca comercial que es K0, que es más económica, y la otra es Symod, que es de la casa de Lenshook, y es un poco más costosa. Las dos son buenas, las dos dan buenos resultados en fragmentación, para eso se crearon. Y en caso de que no se pueda utilizar o que por alguna razón, pues directamente un ICSI. Y ahí viene la otra opción, que es lo que les comentaba, se llama TESICSI. Quiere decir que es una biopsia testicular TESE más un ICSI. Porque, como les decía, si yo veo que no puedo reparar, no puedo disminuir la fragmentación, di tratamientos, operaron a ese paciente, bajó de peso, todo, y ese paciente sigue con fragmentaciones de 50, 60, 80, 90, que por ahí he visto, pues ese paciente de repente se puede eh, como mejorar o le va a beneficiar más bien el utilizar espermatozoides de testículo, para que esos espermatozoides tengan menor contacto con radicales y por lo tanto menor fragmentación, por lo tanto mejor fecundación, mejor desarrollo embrionario, aunque las tasas de embriones y las tasas de embarazo con espermatozoides de testículo son menores a las de eyaculado también, ¿no? Eh, Doctora, buenas tardes. ¿Cuál método de obtención de fragmentación espermática es mejor que otro?
Hay mejores y los mejores son los que evalúan la doble fragmentación, la doble cadena. ¿Por qué? Porque esos realmente nos están hablando del impacto y son los que realmente el lóbulo no lo puede corregir. Los que más utilizamos, lastimosamente, es por costos y son los que menos nos sirven, de hecho, casi no nos servirían, y es el de la dispersión de la cromatina. Entonces, siempre nos va a servir mejor los de doble cadena. El test de oxidación también podría aplicarse para uso de antioxidantes en mujeres. El test de oxidación que nosotros utilizamos en varones es con plasma seminal. Entonces, en mujeres, pues tendría que hacerse para otra cosa, con otra cosa o algún otro kit, ¿no? Pero para hombres es indirecto y es con plasma seminal que utilizamos aquí en Perú.